Bien, pues llevamos tiempo hablando, una charla y otra, y hay un montón de grabaciones y ejercicios. Y realmente son bonitos, ¿eh? El trabajo que hemos estado haciendo es bonito. Pero estamos hablando, y muchas veces se nos olvida esa parte práctica. Y esa parte práctica es la vida misma. Intento no hacer muchas meditaciones, si os dais cuenta, porque creo que es bueno que incorporéis el estado meditativo en vuestro día a día, independientemente de lo que ocurra. Está muy bien tener una hora de meditación o un ratito de meditación, es algo precioso, pero también está muy bien tener una calma o un estado de conciencia pleno, claro, en cualquier situación o en cualquier momento, y no necesariamente en ese tiempo que dedicamos a meditar. Es como decir, bueno, pues voy a practicar la alegría y la practico de 9 de la mañana a 9:15. Y luego, claro, el resto del día sigues enfadándote con todo y con todos. Y dices, pues no me está funcionando mucho el trabajo. Pues es lo mismo. La meditación está muy bien, tener un tiempo para meditar, pero primero es imprescindible tener un estado de conciencia que te lleve a saber por qué quieres meditar. Si no sabemos exactamente por qué comemos un alimento, por qué tomamos otro, por qué estamos con la persona que estamos, por qué nos enfadamos cuando nos estamos enfadando o de dónde surgen nuestros pensamientos, entonces meditar se va a convertir en algo autómata que no va a servirnos para nada. Pero cuando tú estás en plena conciencia de ti, de tu cuerpo, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que te ocurre, entonces las diferentes situaciones de tu vida cobran más sentido y va a haber momentos que sin esfuerzo entres en estados de meditación profunda. Sin ningún esfuerzo, no vas a necesitar tener tu hora de meditar. A ver si se está grabando. Entonces, por eso evito muchas meditaciones, porque para las meditaciones necesitamos un tiempo y un lugar determinado, pero es en nuestra vida donde necesitamos tener esa actitud. Y una actitud positiva de apertura, de reflexión, de autoconocimiento. Todo lo que estamos haciendo trata de eso, del autoconocimiento. Es cierto que todos nuestros sentidos miran hacia afuera. Todo nos habla de lo que hay fuera. Pero también es cierto que la verdadera felicidad se halla dentro de nosotros y cuando miramos hacia adentro. Y eso es lo extraño de la vida. No vamos a dejar de ser una partícula, una experiencia que mira hacia afuera. Pero la verdadera sabiduría va a centrarse cuando miramos hacia adentro, cuando ya no nos sentimos perdidos, cuando nos encontramos con nuestro mejor guía o maestro interior, la intuición verdadera que somos nosotros mismos. Y cuando miramos hacia adentro, pues de las primeras cosas que entendemos es que hay una parte de nosotros que sentimos que está herida, frágil, que llamamos el niño interior. Pero vamos a imaginar que eso no es cierto, que nosotros estamos perfectos y completos. Sí es cierto que es algo muy recurrente, el trabajo de sanación del niño interior. pero por un momento siente, imagina que dentro de ti tú eres un ser perfecto y completo, que no te falta absolutamente nada, que no hay nada afuera que te pueda agredir o dañar, y que todo lo que vas a encontrar dentro de ti es sabiduría, amor, equilibrio, que dentro de ti no hay necesidad. La mente es totalmente creadora, totalmente. Y si piensas que dentro de ti te vas a encontrar con un niño herido, te lo encontrarás y lo vas a fabricar. Y de repente vas a tener un niño quejica dentro de ti y sufriendo por cosas que ocurrieron hace 20 años o 1000 años.
Y si piensas que dentro de ti hay un gran maestro, cuando mires hacia adentro a lo mejor te encuentras con una parte de ti que es un gran maestro. Porque la mente constantemente está creando. Y nos es más difícil entender la creación en la materia, que también es posible. Es lo que solemos llamar milagros. Y se da. Pero en todos los aspectos más psíquicos y emocionales, la mente actúa de una manera instantánea. Y esto está demostrado. Hay muchas cosas en la vida que tardan en ir de un punto a otro. El pensamiento no tarda. Si tú estás pensando algo, instantáneamente en otro lugar del mundo ese pensamiento también está. El experimento es bastante divertido. Se le pone a una persona unos enganches en la cabeza para ver cómo se mueve su cerebro y para analizarlo. Y entonces se le hace daño en el pie y al instante el cerebro reacciona. No tarda, no hay tiempo. Se le pone una imagen a la persona y al instante su mente reacciona. No hay tiempo que tarda desde que vemos la imagen hasta que llega al cerebro, ni hay tiempo entre el golpe del dedo del pie hasta que llega a nuestro cerebro. Tal vez el sistema nervioso necesite un tiempo, claro que sí, para reaccionar. El sistema nervioso sí va a necesitar todo un recorrido de tiempo para que haya una reacción a nuestro alrededor. Pero lo que es la reacción del pensamiento es instantánea y esto está en muchos más campos, no solamente en nuestro cuerpo. Y lo podemos comprender cuando estamos pensando en una persona y en ese momento nos llama, es instantáneo. Sentimos como la otra persona ha tenido una idea o nos viene a la cabeza o algo nos pita los oídos. No hay un tiempo que transcurra desde aquella persona a nosotros. Y de ahí surgimos la primera ley de la metafísica, que todo es mente. Entonces, cuando nosotros vamos a crear con nuestra mente todo lo que estamos dibujando, va a ocurrir inmediatamente. Y dependiendo de cómo nos afiancemos en esa creencia, ocurrirá con más fuerza o con menos fuerza, se manifestará mejor o peor. Pudiera ser que venga a pensar, me va a tocar la lotería, me va a tocar la lotería, me va a tocar la lotería, y mañana conoces a alguien que le toca la lotería. Lo has creado. Es una realidad que has creado, pero no la has creado completamente bien. No la has creado perfecta. Por suerte. Por suerte no tenemos el poder o la capacidad, la claridad para poder hacerlo inmediatamente. Porque si no, este mundo sería un poquito un desastre. Y entonces cuando nos conocemos a nosotros mismos y miramos hacia nosotros mismos sin querer, sin intención y sin deseo, sin buscar nada, nos vamos a encontrar un potencial creativo. No estoy hablando de que cuando miremos hacia adentro nos vamos a encontrar una super persona con muchas respuestas y nada así, sino un potencial de creador. Y nos vamos a dar cuenta cómo surgen todas esas creaciones, pensamientos y emociones. Al mirarnos a nosotros mismos y conocernos, nos vamos a dar cuenta por qué estamos viviendo la vida que vivimos. ¿Qué estamos creando o generando para vivir la vida que estamos viviendo? Y esto es algo muy bonito. Realmente es precioso. Y creo que el único sentido de la vida es mirar hacia nosotros mismos y conocernos. No tanto mirar hacia afuera, a ver qué nos vamos a encontrar fuera o qué vamos a conocer fuera, sino conocer ese creador que hay dentro de nosotros y de alguna manera identificarnos, fundirnos con ese potencial. La esencia de la mente tiene 3 cualidades. Una es el silencio, otra es la luminosidad y otra es la espaciosidad. Una es el silencio, que es la quietud y la paz, que es la única que trabajamos. El único trabajo que por ahora estamos haciendo de meditación es esa primera puerta. Lo hacemos al sentir nuestro cuerpo, al tocarnos, como os decía ayer, no al dejar la mente en blanco, sino al escuchar el silencio, que es algo diferente, al disolver todas las visiones y pensamientos en luz. Ahí estamos trabajando todo el rato esa calma mental. La luminosidad sería esto que estoy llamando de ese poder creativo.
La luminosidad, la luz, es lo mismo que conciencia. Es el mismo término dicho de otra manera. Cuando una persona tiene mucha luz, tiene un cuerpo de conciencia mayor. Entonces, esa luz, esa energía luminosa, no como una luz que deslumbre, sino como una claridad. Cuando tu mente ya tiene el silencio y conectas con la luminosidad de la mente, lo que ves es tienes una visión más limpia y brillante. Y se siente como si las cosas, como si tu mente tuviera un brillo. Por eso se dice luminosidad, porque realmente tú ves un brillo. No ves una luz que te ciega. A lo mejor estás viendo cosas, ves personas, caminos, lo que te rodea, pero sí que hay una claridad. Y puede haber experiencias dentro de esa claridad de gran conciencia. Algunas de esas experiencias, por ejemplo, yo he tenido muy interesantes, es descubrir el pensamiento, cómo llega y cómo tarda en llegar. Después de varios días meditando, de seguido en algún retiro, esto no consigo hacerlo después de discutir con los niños. Pues después de algún retiro, de repente alguien me pregunta algo y miro mi mente, no respondo, sino que miro mi mente, y al mirar mi mente descubro como allá lejos hay algo chiquitito, diminuto, que está creciendo, y parece que se acerca, y voy viendo cómo el pensamiento se va formando, y tarda un rato, tarda unos segundos. Y es muy interesante esto, porque esa luminosidad o ese estado de conciencia no solamente es un estado de conciencia de dónde estás y qué hay a tu alrededor, sino cómo se van moviendo todas las cosas y cómo se van armonizando. ¿Cómo conseguimos eso? Pues lo conseguimos mirando hacia adentro. Solamente mirando hacia adentro, comprendiéndonos, conociéndonos y dejando de luchar. Uno de los trucos más importantes en meditación es que no luches contra lo que tú eres, contra ningún pensamiento. No lo tienes que apartar, no tienes que cambiar tu manera de respirar, no tienes que hacer nada contigo, eres perfecto. Solo tienes que conocerte con plena atención. Te vas conociendo y se va originando una calma y una luminosidad en esa calma. Y entonces, cuando se origina esa luminosidad en esa calma, se genera un espacio, una sensación de espacio interior, personal, que más adelante comprendes que todo es espacio. Comprendes que no hay un espacio interior y un espacio exterior, sino que todo es espacio. Pero se genera ese hueco, ese lugar. Y ese lugar, que no es nada, no está en ningún sitio, sino que está en todo, es una sensación de hogar muy grande. Da la sensación de que has llegado a algún sitio. Entonces, en ese trabajo que sí practicamos, pues en cada momento en nuestra vida, cuando hablamos por teléfono, eso es lo que he intentado hablar en 1000 ejercicios, lo que estamos trabajando es la calma mental, la quietud, la paz, independientemente de todo lo que ocurra afuera. Y esto de manera natural nos va a dar esta luminosidad de la que estoy hablando, y cuando esta luminosidad se expande, se manifiesta, de pronto tienes una sensación de estar en ti, de estar en tu hogar, de haber encontrado tu lugar en el mundo y de estar en tu perfecto equilibrio. Y es una sensación realmente dichosa y plena. No sientes ninguna carencia, ningún dolor, ninguna emoción a sanar. Y para llegar a esto no hay que sanar nada realmente. Para hacer este proceso de las 3 puertas no hay que hacer nada en especial. Este estado mental, no sé muy bien cómo se llama, realmente no sé. Hay gente que lo llama calma mental, un estado rigpa, un estado de despertar. No es una iluminación. Y si realmente fuese una iluminación, realmente es que no sé lo que es la iluminación. No lo sé. Aparte de encender la bombilla. Cuando le doy al interruptor, enciendo la bombilla y se ilumina la habitación. O cuando sale el sol por la mañana, se ilumina la casa. Aparte de eso, que ahí sí que sé que algo está iluminado, pues esto lo llaman estado de despertar, como
como si el resto del tiempo estuvieras dormido. Ahí sí tendría algo de sentido. Sí tendría algo de sentido esa definición, porque es como si no estuvieras en ti, como si estuvieras adormilado, y cuando tienes ese estado de estar en ti y estar en tu casa, te sientes despierto. Pero también lo puedes tener dentro de un sueño, y dentro de un sueño estás soñando, y algunos de vosotros ya estáis soñando o tenéis sueños lúcidos y de repente decís, wow, estoy soñando. Y entonces hay una calma. Estás observándolo todo en una calma y hay una luminosidad en tu mente. Y entonces estás en ti y sabes que estás en ti independientemente del sueño que te rodee. Pues eso mismo en el día a día. Y a eso hay gente que lo llama despertar. Puede ser. Puede tener sentido, aunque también puede ocurrir en sueños. Pero nosotros vamos a no llamarlo, a vivirlo, que viene mejor, en vez de llamar algo vivirlo. Y vamos a dejarnos de esas denominaciones, porque esas denominaciones generan un estado similar, un estado de conciencia similar, falso. En meditación existe, se llama Arigpa en tibetano, o en sánscrito. Arigpa es tibetano. Y ese estado de conciencia, tú piensas que estás despierto, pero no lo estás, te lo estás imaginando. Tú piensas que estás en calma mental, pero no lo estás. Y existe ese estado mental. Entonces, si tú te lo imaginas y le pones nombre, pues pudiera ser que lo estés fabricando. Pues eso es como una persona que está fatal de salud y dice, no, yo estoy muy sano. Pues se lo está inventando, no vive una realidad. Vive la realidad que se imagina, que no es la realidad. Pues ocurre lo mismo con este estado mental. Ese estado mental de plena conciencia, también el ego puede simularlo. Igual que la bondad natural que surge de nuestro ser auténtico, de todo el mundo, y la bondad falsa que el ego se inventa para parecer buena persona. Pues existe, ¿no? Y hay gente que parece muy, muy buena, pero luego los miras bien y dices, joder, qué capullos, ¿no? Ahora tenemos un montón de políticos que son santos. Y su ego ha fabricado un estado de bondad que no es real. Pues en la espiritualidad pasa igual. Hay estados de conciencia que pudieran parecer iluminación y no tienen nada que ver. Y hay muchísimas personas que viven en esos estados de conciencia creyéndose que se han iluminado y no, yo no sé lo que es la iluminación, pero también te acercas a esas personas y dices, yo creo que no están muy iluminadas, ¿eh? Tal vez por dentro, porque a lo mejor han pagado un cable especial de Iberdrola solo por dentro. Y por fuera sigue todo en nube, en nubarrón. Pues eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, para no caer en ese error, no vamos a llamarlo de ninguna manera. Incluso cuando yo hablo de ese estado, me alejo de él. Cuando yo intento explicaros sobre ese estado para que cuando sintáis un estado así digáis, vale, ya sé lo que ocurre, pues me alejo de ese estado. Y son esas tres puertas. Una vez que tienes esas tres puertas, se va generando tres cuerpos, que ya los vimos en su momento, no voy a entrar en ellos. O sea, estas tres puertas profundizas en ellas de alguna manera y te transforman. Esa transformación que tú vives cuando estás teniendo esos sueños lúcidos o cuando tienes esos momentos de gran claridad, esas primeras transformaciones van a cambiarte completamente, van a transformarte. Y a través de esas transformaciones, pues a veces es cuando sentimos que algo dentro de nosotros está girando, está dando la vuelta. Bueno, pues hoy vamos a intentar descubrir un poquito más de esa luminosidad. Porque a veces estamos borrosos, a veces nuestra mente tiene muchos pensamientos que no queremos tener. Y las cosas que vemos no las queremos ver así y nos vemos juzgando, atacando a alguien y no queremos estar así. No nos sentimos cómodos con la mente, es como si tuvieran nubes densas. Y parece que hemos perdido todo brillo. Pero el brillo no se ha perdido.
Ese brillo sale natural cuando se despejan las nubes. Entonces, pues nos sentimos agotados, porque cuando de pronto se han generado esas nubes, después de que hemos estado un tiempo con gran calma mental, te sientes incómodo. Esto es igual que si estás 2 años comiendo muy sano, muy sano, muy sano, y te has quitado la adicción al azúcar y a todas las porquerías, y pasado ese tiempo empiezas a comer mal. Y te sientes mal porque no quieres comer esas porquerías, pero ya no puedes evitarlo, has caído en la tentación. Pues con los pensamientos ocurre más o menos igual. De repente un pensamiento llama a otro, llama a otro, llama a otro, y tienes muchas nubes en tu mente. Y entonces empiezas a analizar qué es lo que he hecho mal. Y eso genera más nubes en tu mente. ¿Y por qué estoy pensando sobre este tema? Y eso genera más nubes en tu mente. Y buscas una raíz, pero buscas la raíz en los tipos de pensamientos y te olvidas de la base. La base es, ¿qué parte de ti está generando los pensamientos? Ninguna. Y si no hay ninguna parte de ti que esté generando los pensamientos no existen. Entonces se disuelven todos. Es así de sencillo. Entonces tú estás con todas esas nubes y estás preocupado porque te ves mal, te ves angustiado, ansioso, y todos hemos saboreado en algunos momentos de nuestra vida estados mentales bonitos, gratos, llenos de claridad y de calma, y donde parecía que las cosas no nos afectaban y estábamos bien con nosotros mismos, y todos hemos sentido ese estado mental en el que decías, wow, estoy en casa. Pero a veces aparecen esas nubes. Para eso es para lo que sirve la meditación matutina o la meditación vespertina o nocturna, da lo mismo. Alguna meditación durante el día sirve para eso. No te va a dar nada más, no te va a hacer mejor persona, ni va a hacer que te ames más, ni te va a dar respuestas. La meditación sirve para quitar las nubes de tu mente, para que no se acumulen, para que vayas teniendo una tendencia a mirar cuál es tu estado mental. No cambiarlo, sino mirarlo. El estado mental va de estar muy, muy agitado a estar muy tranquilo. Y estar muy agitado no significa que haya nubes. Estar muy agitado significa que estás en una etapa muy despierta, muy activa, muy lúcida. Cuando yo me pongo matemática, por ejemplo, ahí mi mente está a 1000 por hora, pero no tiene por qué haber ninguna nube. Y muy tranquila, cuando tienes un estado mental pasivo, relajado, entonces que parece que no hay casi pensamientos, ahí tienes un estado mental que a veces es más agradable, otras veces te molesta porque no consigues concentrarte y te sientes denso, porque los pensamientos van muy lentos y necesitas que se agiten más. Y esos son estados mentales que hablan de la agitación mental, y en la meditación matutina tú te acostumbras a comprender eso, comprender cómo funciona tu mente, no a cambiarla. El objetivo no es tranquilizar la mente, no, porque la necesitamos, y que a veces vaya a 1000 por hora no está mal. Que a veces se detenga un poquito también, eso también está muy bien. Entonces lo que hace esa meditación es que tú mires hacia adentro, te descubras y observes cuál es tu estado mental. En el tipo de meditación que yo hago, eso se hace casi continuamente. Es lo que se hace durante el día. No se cambian los pensamientos, no hace falta. Tú observas cuál es tu estado mental. Entonces, cuando observas cuál es tu estado mental, observas que ahí hay un movimiento, una tendencia, una necesidad de sentir, de percibir, de relajarse, y empiezas a conocer lo que hay dentro de ti. Y ahí el barullo de todos los pensamientos que se están originando se van, porque tú no estás centrado en seguir los pensamientos y entenderlos. Tú estás centrado en comprender el motor, cómo funciona. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver comprender cómo se originan los pensamientos, a qué ritmo vienen y qué hacen en ti, que centrar tu atención en el pensamiento determinado.
Por ejemplo, yo pienso, imaginaros el lápiz que antes tenía en la mano, pienso cada vez que veo en este lápiz que me enfado, por lo que sea, me enfado. Entonces puedo centrarme en ¿por qué será que el lápiz me esté enfadando? ¿Por qué será que yo mire el lápiz y me enfade? O puedo centrarme en ese movimiento, ese reflejo que tengo de enfadarme ante el lápiz. No hago nada con el lápiz, no intento evitar lo que genera en mí, solo intento observar que algo se está generando en mí. Entonces cambia tu manera de observar las cosas. Ya no estás mirando el lápiz, ya tampoco estás mirando el porqué de que el lápiz te enfade, estás mirando todo el movimiento que se genera dentro de ti. Y estás observando cómo funciona tu mente ante las cosas externas. Es como mirar el fuego y te quemas y gritas ¡ay! Entonces puedes pensar, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen de todo esto que está pasando en mi mente? El enfado por el fuego, la quemazón en mi mano. ¿De dónde habrá venido el fuego? Puedes quedarte en esos pensamientos y tirarás del hilo. Nunca se acaban. Esos pensamientos, bueno, a veces acaban, pero es difícil. Pero puedes centrarte también en todo eso que está generando, cómo está funcionando tu mente, tu cuerpo, que hay algo externo, llamémoslo fuego, que cuando tú lo tocas te genera una sensación física lastimosa, a la vez una atracción magnética extrañísima, porque no hay nadie que no pueda no mirar al fuego, y a la vez un dolor, y ese dolor te da mal humor. Hay dolores que dan mal humor y dolores que no. El dolor de la quemadura y el dolor del golpe en la cabeza, casi a todo el mundo le da mal humor. El dolor de otro tipo de dolores a veces no dan tan mal humor. Pero este sí, parece que te despierta algo. Claramente debe de ser un instinto animal de que tienes un dolor determinado que te dice peligro y te tienes que ir corriendo. Debe de ser algo de nuestros propios genes que nos dicen no somos inmunes al fuego. Si te quemas, sal corriendo. O no eres inmune a ciertos golpes. Si te lo das, vete corriendo, no vaya a ser que recibas otro. Entonces te sale rabia. Y observas esa rabia y observas cómo ha surgido, cuánto tiempo ha tardado en surgir, cómo se manifiesta la rabia en tu cuerpo. No analizas qué es rabia, ni qué es tristeza, ni nada de eso. Solamente analizas todo lo que pasa en ti y lo observas sin pensamientos, sin querer comprenderlo. Y entonces tu visión cambia. Los pensamientos se van. Los pensamientos se van porque no los estás intentando entender, no los escuchas, no prestas atención a ningún pensamiento. Estás observando la situación como si fuera un cuadro. Solamente lo observas, todo lo que pasa. Y si vienen pensamientos y si vienen ideas, no te dejan ver. Y como no te dejan ver, pues no llegan esos pensamientos, te estás centrando en otra cosa. Y vamos a ver, esto es muy divertido. Hay un truco para quitar el hipo que consiste en que intentes recordar lo que comiste el día anterior. Este es un truco que siempre me pareció muy absurdo. ¿Cómo es posible que pensando lo que comiste el día anterior se te pase el hipo? Durante años yo creía que era porque como no tienes la atención en el hipo se va, como todas las cosas, y tú no te has dado cuenta de que se ha ido. Eso pensaba. Pero no es cierto. Lo que ocurre es que el tener el hipo y mirar al hipo y mirar lo que ocurre en el hipo te genera una tensión. Y venga a pensar, ¿y qué hago? Tengo hipo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo hipo. Pero cuando piensas en lo que comiste ayer, antes de ayer o al otro, te relajas. Ya no estás pensando en cosas que estén aquí, que te generen tensión. Estás intentando profundizar en algo lejos. Y entonces te relajas. Y ahí se relaja el diafragma y el hipo se puede ir. Pues esta manera de mirar lo que está ocurriendo en tu mente es igual. En vez de comprender qué está pasando, por qué pienso esto, de dónde vienen estos pensamientos, desde cuándo estoy de mal humor, en vez de pensar todo eso,
lo que haces es pensar en ¿y qué está pasando dentro de mí cuando pienso tanto? En vez de pensar en la melodía que llevas desde la mañana canturreando. ¿De dónde vendrá esta melodía? ¿Será una canción que escuché en la radio? Y en vez de pensar eso, lo que haces es mirar hacia adentro y descubrir qué está ocurriendo en mí para que cuando tengo una melodía en la cabeza. ¿Qué pasa a mí? Y la melodía se va. Fijaros si es difícil este año, que el otro día tenía una melodía en la cabeza. ¿Llevaba sin tener una melodía en la cabeza? 8 años. 8 años que no he tenido esa musiquilla que hay gente que le suena todo el rato, que no te la puedes quitar. Llevaba 8 años sin tener ese tipo de pensamientos. Yo no. Miro a mi mente y siempre está más plana que plana. Está más limpia la mente mía que mi casa, seguro. Eso sí. Pero de pronto tenía una melodía en la cabeza. Y no me la quería quitar, porque si me la quitaba, no podía observar qué estaba ocurriendo para que se generase la melodía. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo tenía de pronto ese ruido mental? ¿Cómo se había generado? Y esto es muy interesante, porque cuando ya tienes el hábito de mirar hacia adentro, miras hacia todo lo que está pasando en ti, hacia cómo te sientes, miras hacia esa habitación desordenada que tienes en tu mente y en ese momento comprendes la raíz y algo en ti hace ¡ay! Sí, y se ordena sola. No hace falta tanto esfuerzo. Bueno, hay habitaciones que no se ordenan solas y necesitan mucho trabajo. Pero en principio la mayor parte del trabajo ya está hecho. Como cuando haces un abrazo a tu propio dolor, cuando abrazas tu dolor, más de la mitad del trabajo se hace solo en ese abrazo. Más de la mitad del dolor se cura, porque más de la mitad del dolor es el rechazo que tienes a esa herida. Igual que la mayor parte del ruido mental es intentar no tener ruido mental. Y a veces se escucha, cuando haces, las personas que escuchamos un poquito los pensamientos, cuando estás en meditaciones en grupos, se escucha a alguien pensar mente en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, blanco, rojo, blanco, blanco, en blanco, en blanco. ¿Tengo la mente en blanco? Sí, creo que tengo la mente en blanco. Y le estás escuchando pensar todo eso y dices, wow, todo lo que tiene que pensar para no pensar. Entonces, no se trata de no pensar, no puedes hacerlo, no puedes dejar de pensar. Pero sí puedes ralentizarlo. Y cuando ralentizas el pensamiento, te das cuenta de esa luminosidad que ya está en ti. Y vamos a tener momentos donde la mente está muy, muy agitada y momentos donde la mente está muy tranquila. Y evitar rechazar eso, solamente observar todo lo que ocurre en ti cuando la mente está agitada, todo lo que ocurre en ti cuando la mente está tranquila. Y al hacerlo, los pensamientos llegan y se van. Por ejemplo, puedes llevar la atención a la respiración. Llevas la atención a la respiración y es lo mismo. Estás sintiendo qué está ocurriendo en ti ahora mismo, independientemente de los pensamientos. Entonces los pensamientos se van. Y cuidado de no quedaros solamente en la respiración. El Anapanasati está en mi web entero. Anapanasati. Creo que lo he escrito bien. Espero. El Anapanasati es esta meditación que entregó Gautama Buda cuando enseñó la meditación de la calma mental, la de la respiración. Entonces es muy sencilla, empieza en inhalo y soy consciente de la inhalación, exhalo y soy consciente de la exhalación. Pero el Anapanasati es un texto bastante largo. A partir de ahí comienza realmente el trabajo. Dices, inhalo y soy consciente de lo que ocurre en mi mente mientras inhalo, exhalo y soy consciente de lo que ocurre en mi mente mientras exhalo. Y esto es de lo que estoy diciendo. No te quedas en la respiración. Te vas a quedar en qué está ocurriendo en mí cuando inhalo, qué está ocurriendo en mí cuando exhalo. Y luego continúa y dice, inhalo y soy consciente de las emociones que tengo cuando soy consciente de lo que ocurre en mí cuando inhalo. Exhalo y soy consciente de las emociones que se generan en mí
cuando soy consciente de lo que ocurre cuando exhalo, y sigue un parrafón enorme. Entonces, tú no te vas a quedar en observo este pensamiento, sino que vas a profundizar en él, y vas a profundizar hasta que llegues al vacío, a la quietud, y llegas a esa calma mental y florece ese estado, esa luminosidad en la mente, y tenderá a quedarse ahí. Pero sí es cierto que a veces tenemos borrascas. Y cuando tenemos borrascas, pues necesitamos cambiar el punto de vista. El punto de vista en el objeto, el punto de vista en el sujeto que observa el objeto, el punto de vista en el contexto. El punto de vista en el objeto es voy a centrarme en la respiración. El punto de vista en el sujeto es voy a centrarme en quién soy yo cuando respiro. Voy a centrarme en qué parte de mí observa la respiración, y el punto de vista en ese contexto, en ese espacio, es qué está ocurriendo en mí mientras soy consciente de la respiración. Este punto de vista, al cambiarlo, rápidamente las nubes van a cambiar. El punto de vista, os he hablado otras veces, en un aspecto espiritual es importante determinarlo para no perderte, porque no se trata de lograr entender el objeto ni lograr entender el sujeto, sino llegar a ese estado mental que te genera tener una claridad completa. Al principio, nivel básico, estamos en el observador. Una vez que estás en el observador, estás en la conciencia y algo cambia. Luego no sé dónde estás. No sé ni si estás, no sé. Pero ahí hay un cambio, hay un pequeño cambio. Entonces, cuando estás en el observador o en la fase del observador, hay un punto de vista. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Desde dónde observas la vida? ¿Desde dónde observas tu mente o a ti mismo? Y ese punto de vista lo puedes elegir cada día. Lo puedes ir cambiando. En la misma meditación lo puedes cambiar 3 veces. A veces lo señalaba, cuando os lo expliqué, lo señalaba como la respiración. Puedes centrarte en el aire entrando y saliendo por la nariz, puedes centrarte en tu cuerpo o puedes centrarte en el aire que se infla y desinfla en ti. Es lo mismo. Puedes centrarte en diferentes cosas y cada cosa en la que te centres va a generar una atención determinada. Entonces, a lo mejor llevas un tiempo que estás muy centrado en observar algo. Por ejemplo, un pensamiento. En entender ese pensamiento. ¿Por qué no me sale el trabajo? ¿Por qué me enfado demasiado? O por qué lo que sea. Y estás en ese pensamiento. Cambias el punto de vista y dices, ¿qué ocurre en mí cuando estoy pensando en el lápiz? ¿Qué ocurre en mí? ¿Qué está pasando en mí cuando tengo el lápiz entre las manos? Y entonces en ese cambio de pensamiento liberas las nubes que tenías agarradas. Las liberas y ellas solas tienden a irse. Ellas solas. Y si alguna nube no se va, pues entonces hay que hacer un trabajo un poquito más serio. Porque a veces hay nubes que no se van, y haces todo tipo de trabajos y ahí sigue el nubarrón. Y te pasas años meditando y haces ayunos y de todo y sigue ahí el nubarrón. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, pues a lo mejor hace falta algo más, algo que te agite, algo como un rayo no real, un rayo no que te caiga un rayo encima, aunque posiblemente si te cae un rayo encima te calla, la mente se callará. No os prometo nada, no lo sé. Pero entonces necesitas algo que realmente te agite y te saque de ese ruido mental. Porque ese ruido mental ya no puedes con él. A veces ocurre. Por ejemplo, si tienes una obsesión y llegas a un estado obsesivo mental, o si hay algo que se está venga a repetir y no consigues disolverlo, entonces sí, a lo mejor ahí hay que hacer algo y existen meditaciones especiales, rituales, baños chamánicos, existen muchas cosas que puedes hacer para ir liberándote de eso que lleva demasiado tiempo agarrado en ti. Entonces, aunque tú cambies el punto de vista, aunque solo respires, sigue ahí de la misma manera.
y te molesta, tú lo observas y dices, eso no es parte de mí, eso me sobra. Es como un grano o una pintura o algo ¡plof! Encima. Entonces ahí sí, podemos hacer ciertas cosas. Esas cosas que hagamos, pues a mí me gusta mucho que sean chamánicas. Me gusta porque vamos a la naturaleza y vamos a los sentidos y nos sentimos vivos. Cuando enciendes un fuego o cuando te das un baño en agua fría en el río, te bañas en el río helado, o cuando te bañas en una bañera con hierbas, pues hay algo que te ayuda a darte cuenta de que estás vivo y estás despierto y hay una reacción muy rápida, pero también se puede hacer desde la meditación. Y para eso hemos hecho el trabajo de rescate de alma que hemos explicado tantas veces. Bueno, el que hoy os propongo es bastante sencillo. Vamos a hacer esta meditación. También es chamánica, pero es chamánica, bueno, es que chamánico se llama a todo lo que no, no sé, creo que se llama ahora mismo a todo lo que no es religioso o sectario. Sería de alguna, no sé si es de los navajo o de los seos, no lo sé. No es Hopi esta meditación, pero ese trabajo viene de ahí, viene de los nativoamericanos del norte, sobre todo de Canadá y del sur de Canadá. Luego, claro, esta meditación está en todas partes, se hace de 1000 maneras. Entonces cierra los ojos un instante y visualiza delante de ti un paisaje. Puedes visualizarlo llano, liso. Puede tener un mar o no, da lo mismo. Y al fondo verás una línea, que es el horizonte. Y encima de ese horizonte están las nubes, el sol o las estrellas, depende de cómo tú te estés imaginando ese cielo. Intenta no variar el paisaje. Ese paisaje muestra tu estado mental y tu mente. Y que el paisaje tenga un horizonte nos ayuda mucho a diferenciar cómo te están afectando esos pensamientos o esas nubes. Porque si el paisaje que imaginas es muy montañoso, te va a costar un poquito más descubrir cómo las nubes, esos pensamientos molestos, te afectan. Entonces visualiza ese horizonte. Ese horizonte representa tu calma mental. Representa también el límite entre tu cuerpo y el cielo, entre lo material, lo físico, lo terrenal y lo mental. Y ahora observa las nubes cómo van pasando y visualiza cómo se apartan y se disuelven. Y el cielo cada vez es más luminoso. Pero no te centres en las nubes, sino en el horizonte. Tú mira el horizonte comprendiendo que las nubes se van disolviendo. Son parte de tu pantalla mental, así que también las verás disolverse aunque estés centrado totalmente en el horizonte. Y según miras el horizonte y visualizas el horizonte, las nubes se despejan completamente. Y llega un momento en que ya no hay nubes. Entonces, quédate solo con una línea, la línea del horizonte. Se borra todo. Se borra la imagen de la tierra, del suelo, los colores del cielo, el sol, las estrellas si era de noche. Se borra todo y solo ves una línea horizontal. Y se va alejando, alejando, alejando y solo ves un punto. Y se va alejando y desaparece el punto. Y ahora observa tu mente.
Observa tu estado mental. Descubre cómo te sientes teniendo este estado mental, qué es lo que está pasando en ti cuando tu mente está un poco más calmada o calmada completamente. Y una vez que lo has observado, regresamos con ese estado mental de calma, de quietud. Bien, pues este trabajo de mirar el horizonte es el camino al silencio en América. Nosotros hemos estado viendo todo el rato el camino al silencio en Asia. Pues ahora acabamos de ver el camino al silencio en América. El camino al silencio en Europa está bastante empañado por el cristianismo, pero realmente es hermoso, tiene que ver con el silencio y la oscuridad. Entonces la persona, tanto si fuese un monje, monja o no, a veces simplemente un beato, un creyente, se iba a una celda y se quedaba en esa celda un tiempo, apartando los pensamientos. Y la celda solía estar muy oscura. Y entonces en ese silencio y en esa oscuridad, la persona recuperaba la claridad y la paz. Y en África esa calma se hacía a veces por rituales, por ceremonias, también se hacía corriendo y mirando el horizonte y desdibujándolo, sobre todo desdibujándolo. Cada continente tiene su forma. Pero esta es muy bonita y es muy fácil. Y se hace realmente, no es una imaginación. Tú te vas a un lugar con un paisaje muy grande, un horizonte muy, muy llano, y te quedas allí mirando el horizonte y te quedas días o horas. Y mientras miras el horizonte, dejas que todas las cosas de la tierra se queden en la tierra, todas las cosas del cielo se queden en el cielo. Y al hacer esto, la mente se va calmando. Nosotros lo hemos hecho muy rápido. Navegar hacia el horizonte es buscar la calma, más o menos sí. Mirar al horizonte y encargarte de lo que hay en el horizonte es la calma mental. Es el equilibrio perfecto. Porque nosotros no somos tierra y tampoco somos cielo, estamos en el centro. Entonces el ruido viene de tener demasiada tierra o de tener demasiado cielo. El ruido viene del desequilibrio. Entonces cuando tú te centras en el horizonte, recuperas el equilibrio. El horizonte espiritualmente, ya os dije, es plano, no tiene curvatura. Físicamente tú podrás ver una curvatura, no lo sé. Pero espiritualmente siempre es liso. En todas las tradiciones, en el taoísmo es muy bonito, porque lo dibujas en Qigong. Y al dibujar ese horizonte, estás señalando el cielo y la tierra. Estás señalando las energías que cortan y dejan en el centro justo al hombre. Y el hombre es la cruz, que está justo en el centro, entre el cielo y la tierra. Cuando tienes exceso de tierra, hay una serie de problemas en tu vida, y cuando tienes exceso de cielo también. Pero cuando estás justo donde tienes que estar, la calma es inmediata. Entonces, los trabajos, cuando ya no puedes y estás muy saturado y hay mucho ruido, es regresar a ese centro. Bueno, pues eso. Voy a echarme más agua. Eso, ¿qué me queréis preguntar? Lo siento que haya cambiado el tema, pero ya os dije que lo iba a cambiar. Lo siento mucho. Hoy tenía la cabeza pesada como para hablar de las preguntas indispensables de la vida.
Y esas preguntas a veces se sitúan por no estar donde tenemos que estar. Nuestro orgullo, nuestro ego, nos coloca en un lugar, el ego, el yo falso, y nos coloca en una edad intelectual, en una edad moral, emocional, en un momento, nos sitúa de alguna forma. Y entonces creemos que estamos allí porque el ego está ahí. El caso sería la arrogancia, ¿no? La persona que cree que sabe ciertas cosas o que puede llegar a saberlas y no es el momento. Pues el ego te hace creer que puedes llegar a ciertas cosas y no es el momento. Cuando tú estás justo en tu lugar y donde te corresponde, las preguntas esenciales surgen fácil y en el momento adecuado, no tarde. No surgen demasiado tarde. Si surgen demasiado tarde hay un problema. Y yo he puesto el ejemplo de la mujer que con 40 años se pregunta, ¿voy a ser madre? Puede que sí, puede que no, pero ya no es el momento de preguntarse eso, ni físicamente, ni mentalmente. Las preguntas a los 40 años son muy diferentes, pero la persona no está en su sitio, no está en su lugar. Como no está en su lugar hay cosas que no hace, es como el joven con 12, 13, 14 años, su lugar está en querer crear, moverse, hacer mil cosas. Su estado mental es totalmente creativo. Entonces debería de tener millones de ideas. Y cuando ves a un joven con 13, 14 años que está así parado, que parece un viejo de 100 años, así, y no se mueve, como mucho mueve los dedos en el ordenador. Entonces dices, esta persona no está en su centro. Se hace preguntas inadecuadas en el momento inadecuado. Y luego pasa factura. Que todos hemos pasado por situaciones en las que no estábamos en nuestro lugar y luego pasa factura. Entonces el ego ha generado un tipo de personalidad, de personaje, una forma de vida que nos la hemos creído y nos hace estar fuera de nuestro centro.